un mes leía un titular que decía lo siguiente: ¿se fisura la banca en China? Era una pregunta que se hacía, me parece que era el país de España, si no me falla la memoria. Hace un mes también leí un titular que decía: ahorristas de pequeños bancos en China perderían todo. Eso hace un mes. Hace una semana se lee como titular: ahorristas recibirían parte de su dinero tras protestas masivas. Hace 3 días leímos: chinos dejan de pagar sus hipotecas como boicot. Y apenas ayer el titular era: China lanza tanques a la calle para proteger sus bancos de las protestas. Hoy lo comentamos, de hecho, en nuestros titulares. Bueno, queremos saber lo que pasa allí. Y por eso hemos contactado a Rafael Galán del Río. Él es economista, él es analista financiero, experto en China, radicado de hecho en Shanghai por 10 años. Tenemos a Rafael en la línea. Rafael, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo Gracias muy por bien. atendernos. Encantado de saludaros. Lógicamente preguntarnos qué pasa con la Ujú. banca en China y qué pasa de una vez con lo que llaman estafa de Henan, que surge luego de cualquier crónica cuando se habla de Sí. la crisis que hoy les ocupa. ¿Qué pasa? Sí, cierto. Estos son problemas recurrentes que hemos visto también en el pasado. En aquel caso, bueno, pues con los depósitos no regularizados que daban altos tipos de interés, por ejemplo. Bueno, pues esos vehículos también llegó un momento, bueno, pues que se enfrentaron a ciertas quiebras debido a que, bueno, pues si recordamos un poco lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? La crisis Ujú. que tuvieron de paquetizar y había empresas que ahí quebraban, con lo cual, bueno, pues la rentabilidad caía, pues algo similar, digamos, pasó en China en su día. En ese momento, bueno, pues el gobierno en algunos casos acudió al rescate y ahora la situación es similar, pero un poco diferente. El caso es que esos depósitos les han dicho que no son totalmente líquidos, sino que se convierten como en un vehículo de inversión, como en aquel momento, no necesariamente tienen por qué asumir pérdidas del capital, pero efectivamente se crea un efecto, digamos, de pánico, de bola de nieve, que además en China esto se acelera, ¿no? Por la población y también por cómo es la actitud o la idiosincrasia del país, de alguna Sí. manera. Y bueno, pues es cuando los, bueno, más que inversores, depositantes y ahorradores acuden a reembolsar Ujú. pues muchos de esos depósitos y claro, pues ya sabemos que los bancos pues no están preparados para ese desembolso. Entonces han hecho estas medidas, como digo, sí que bueno, pues un poco ya más espectaculares, de tanques en la calle, Ujú. protestas, precisamente por eso, ¿no? Porque la gente quiere realizar esos reembolsos y no va a ser posible, si bien no necesariamente tienen que asumir una pérdida del capital, como digo. Claro. Rafael, ¿cómo se llegó a este punto? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿Es responsabilidad de empresas? ¿Es responsabilidad, a lo mejor, bueno, de lo que ocurre en el mundo? Un mundo en pandemia, con crisis mundial, con inflación, incluso en guerra. Y aún siendo ese el escenario, de nuevo, ¿qué pudo haber hecho el gobierno para evitar esto? Bueno, pues yo creo que hay parte responsabilidad, obviamente, de los bancos, parte responsabilidad del gobierno, por supuesto, y un poco de la situación económica. Primero, empezamos por el final. El último punto, la situación económica, es bastante complicada. Hemos visto las cifras también macro hace pocos días, con el PIB en términos intertrimestrales cayendo un 2,6%, y por eso bueno, pues ya vemos que el Banco Central chino llevaba reduciendo tipos de interés, Ujú. el tipo de interés y también el ratio de reservas, que ya sabemos que el ratio de reservas, bueno, pues es esa parte que mantienen los bancos en liquidez precisamente para hacer frente a esos reembolsos, ha ido cayendo, ha ido disminuyendo para, de alguna manera, ya sabemos que si bajan los tipos, intentar estimular la economía, mayores préstamos. Bueno, eso por un lado. Y a continuación, el gobierno, bueno, pues ha establecido más regulación bancaria, también por la banca en la sombra que había, ha continuado de alguna manera con esas medidas, con lo cual ha disminuido mucho la rentabilidad también de los bancos. Esas bajadas de tipos, como digo, más mayor regulación
que es algo que no estamos viendo solo en el sector bancario, sino, bueno, pues precisamente hoy a Didi, que es, bueno, coches compartidos, ya hemos visto que les ha puesto una multa importante, las tecnológicas y la regulación con Alibaba, Tencent, Ujú. con lo cual esa regulación por parte del gobierno, pues también ha afectado de alguna manera a los bancos, como digo. Y luego, en términos, bueno, pues de solvencia de mucha banca, es cierto que varios de ellos, pues ya sabemos que tienen muchas non-performing loans, bueno, potencialmente préstamos impagados y sobre todo del sector inmobiliario, que últimamente también estamos viendo que está sufriendo algunos problemas. Con lo cual, toda la mezcla, digamos, no es solo responsabilidad de alguien, sino básicamente, como digo, bancos, gobierno, situación Sí. económica, pues ha creado este detonante que, bueno, que esperemos que, como digo, en los próximos días los ahorradores se calmen de alguna manera, no haya contagio tampoco a otras provincias. Parece que está un poco focalizado, ¿no?, en algunos bancos, también en la provincia de Henan. Así que, bueno, pues esperemos que la situación se vaya calmando, igual que pasó, como digo, hace también años cuando Claro. hubo alguna quiebra de estos vehículos de inversión de alta rentabilidad. Sí, estamos conversando con el economista Rafael Galán del Río, nos atiende desde Shanghai. Es lógico pensar que si China estornuda, Rafael, hay un impacto en el mundo. ¿Qué pasa con el planeta? ¿Qué pasa en Asia cuando China atraviesa una situación como esta? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en los países de América Latina favorecidos económicamente por China, que son varios? ¿Esto tiene impacto en el mundo o no? Claro, por supuesto. Hay que recordar que ahora China pues, es la segunda economía en términos nominales, representa el 18% del PIB mundial y cualquier shock, como hemos visto, pues va a tener un impacto significativo. En primer lugar, bueno, pues en Asia. Si bien en Asia el impacto no es necesariamente negativo, sino positivo para algunos países. Por ejemplo, en el sector manufacturas, pues hay una parte que China deja de producir por elevados costes o por empresas que están saliendo por, como digo, mayor regulación y al final pues se dirigen a otros países asiáticos donde todavía, bueno, pues la mano de obra es relativamente más baja, todavía gran población joven, bueno, estoy hablando del caso de Vietnam, Bangladesh, Pakistán, con lo cual en Asia digamos que el efecto, hay obviamente una parte negativa de comercial, pues con países también que son importantes, el caso de Corea, el caso de Japón, ahí sí que se ve más la parte comercial de dependencia de China, pero en términos, como digo, de manufacturas, es incluso positivo a otros países, sobre todo, bueno, pues del eje de ASEAN. ¿Cómo afecta a Europa? Pues a Europa y a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver estas dos regiones. En general, a Europa le afecta más que a Estados Unidos. Hay países que tienen más dependencia de alguna manera comercial, el caso de Alemania, que además también hace poco vimos cómo presentaba déficit. Sí. En principio, bueno, pues sabemos que es por el tema Ujú, energético, ujú. pero mucha parte automovilística, si a China no le va bien, bueno, pues a Alemania no necesariamente le va también. Algo similar, bueno, pues con el Reino Unido y otros países. Estados Unidos en general, bueno, pues también tiene grandes lazos, es un importante socio comercial después de la Unión Europea con China, pero bueno, no tendría un impacto tan significativo porque ya llevamos tiempo viendo la guerra comercial, etcétera, etcétera, con lo cual, como digo, bastante limitado. Y en otros países, bueno, foco en América Latina y en otros países, digamos, del eje emergente, también de Asia y, por supuesto, de África. China tenía un proyecto muy importante que conocemos, que es One Belt One Road, la nueva ruta de la seda o la Ujú, franja y la ruta, bueno, ujú. tiene varios nombres en la traducción. Entonces, muchos de estos proyectos ahora, bueno, pues se han parado de alguna manera porque China se está centrando más en el doméstico, en estar ellos, bueno, saludables, ¿no? Tener una economía más saludable, con mayor consumo interno, que es lo que se está intentando. Entonces, bueno, pues muchos de estos proyectos, como digo, se han parado, mucha financiación que reciben países en América Latina, pues el caso de Venezuela, de hecho, es el primero
en flujos de financiación que Ujú. llegan desde China. Después, bueno, pues ya sabemos que está Brasil, pero es cierto que tiene un impacto en parón de esos flujos, ¿no? Claro. Muchos proyectos que estaban en marcha, bueno, pues se van a parar o cuando menos se van a retrasar. Claro, Rafael, me aparto por un instante del tema meramente económico para Ujú. preguntarle nada más cómo han sido las protestas. Entiendo que la salida de los tanques a la calle es un tema más efectista o ha sido así de violentas como para plantar tanques ante ciudadanos civiles desarmados. Bueno, a ver, ¿qué se trata aquí? Al final, ya sabemos que en términos de población, en China hay 1.400 millones. Ujú, Como digo, los chinos actúan bastante por imitación y lo que se quiere muchas veces cuando se hacen estas medidas que parecen un poco espectaculares, a ujú. veces un poco de película, es dar ejemplo a otras provincias, ¿no? Para que no pase lo mismo. Entonces, de alguna manera apaciguar, como diciendo, yo tengo el poder. Ya sabemos que el ejército chino son más o menos 2 millones de efectivos, tanques, por supuesto, aviones. Entonces, bueno, es una forma Sí, del gobierno de decir, aquí estoy yo, tranquilos, no revolucionéis porque si no, bueno, pues las cosas pueden ir a peor. sí. Y sobre todo que otros tomen ejemplo para evitar pues, males mayores, como digo, de contagio, que en el resto de provincias la gente empiece también a bueno, ponerse nerviosa, digámoslo así. Claro. Pues muchísimas gracias por atendernos, Rafael. Ha sido un gusto conversar esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Feliz Buen día. día. Igualmente, Rafael Galán del Río, economista, analista financiero experto en China, radicado allí en Shanghai por ya 10 años, por una década ya. 7:51.